Sí se logra ver la pantalla, ¿no? Sí, sí se observa. Ya, muy bien. Bueno, chicos, ya estamos ahora a la mitad del curso que CP ha preparado para la parte de bioquímica, donde hoy van a iniciar lo que es el metabolismo como tal de las proteínas y aminoácidos, solamente características biológicas. Para más o menos mencionarles a dónde va la finalidad, la clase de hoy más va en cuanto a las características moleculares, si se podría decir, tanto de los aminoácidos, los monómeros que van a conformar posteriormente a las proteínas. Y estas características muchas veces explican su comportamiento biológico. Bueno, iniciando con lo que es la acción de los aminoácidos, tiene que recordar que estas, como ya he mencionado, vendría a ser la parte monomérica de la acción o la conformación de las proteínas. Recordando que las proteínas, dependiendo de su estructura o el nivel, como veremos más adelante, pueden justamente formar macroestructuras que tienen funciones amplias en nuestro organismo. A recordar también, asimismo, que dentro de lo que se cataloga, se dice que de manera biológica tenemos justamente 20 aminoácidos que de por sí son de manera natural o común en nuestro organismo. Y el número 21, llamado la selenocisteína, que es una variante que va a haber con respecto a lo que son los 20 iniciales. Recordar que la conformación o la enumeración del aminoácido del 1 al 20 no depende de su importancia biológica, sino más bien un arreglo alfabético, ¿ok? Recordando que de todos los que ven aquí, el primero que tiene acción biológica importante para poder hacer su función vendría a ser su forma estructural. Ahora, más o menos recordando cómo es la parte de los aminoácidos, recordemos que este va a ser conformado por un carbono central, ¿ok? Que se le va a llamar carbono alfa, y el cual justamente va a dar origen a los alfa aminoácidos, que es lo que conforma, recuerda que el principal que tenemos dentro de nuestro organismo vendrían a ser los alfa-aminoácidos. Y este carbono alfa es un carbono central y también llamado carbono quiral, que por ahí seguramente ustedes ya lo han visto en otras clases posiblemente de bioquímica, donde les habrán explicado justamente que un carbono quiral es aquel que se une a distintos radicales, pues, ¿no? Y esto lo cumple el aminoácido, porque tiene un radical o lo que vendría a ser justamente un carboxilo, también tiene un grupo amino, el, lo que es un propio protón o hidrogenión al cual se une, y también a un radical, ¿ya? A un radical. Ahora, de todos los aminoácidos, en su estructura ya viendo propiamente, recuerda que el carboxilo es el que te va a dar la carga negativa, o sea que se va a actuar como ácido, el amino que va a ser carga positiva, que va a actuar como si fuera una base, y de manera bioquímica, recuerda que esta conformación, cuando tenemos un aminoácido cargado, ya sea con forma negativa o positiva, o un pH fisiológico, a esto le vamos a conocer como suiterión, ¿ok? Ahora, si te das cuenta, todos los aminoácidos como tal deberían parecerse, pues, ¿no? Porque tienen estos dos radicales, pero el que biológicamente actúen como ácidos o como bases va a depender principalmente de su radical, el R, que es justamente quien determina si el aminoácido actúa como ya sea como una molécula que esté de forma no polar o sin carga, perdón, de forma apolar, porque recuerda que las formas apolares son aquellas que no generan enlaces o tienen fuerzas de atracción, perdón, entre sus componentes, ¿ya? Más que con ellas mismas. Eso más adelante lo vamos a explicar. A diferencia que cuando tenemos los aminoácidos polares, estos sí los pueden formar. Por ejemplo, los aminoácidos polares de por sí pueden formar entre ellos mismos lo que son puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, a ese tipo de enlaces me refiero. Sin embargo, los compuestos apolares, por ejemplo, lo que son las fuerzas de Van der Waals, que seguramente por ahí lo habrán visto, pueden forjarse, pero entre ellas mismas. Y en cambio, los compuestos polares pueden formar otro tipo de enlaces. Ahora, volviendo a la idea del carbono alfa, recuerda que te había mencionado que todos los aminoácidos que tenemos en nuestro código genético actúan como si fuera un carbono quiral. Sin embargo, hay una excepción. Si te preguntasen en un examen, tal vez de manera teórica, cuál es el único aminoácido que no lo cumple, recuerda que es la glicina, ¿ok? La glicina es el único que no tiene carbono quiral. ¿Ya por qué? Porque si te das cuenta en su estructura, se une a dos hidrogeniones, ¿ok? Esa es la razón. Ahora, también debes entender de que en nuestra conformación, en nuestro cuerpo, tenemos dos formaciones de aminoácidos, que también se va a ver como un enantiómero. Recuerda que el enantiómero es una imagen espejo, donde tenemos los L y los D aminoácidos.
recuerda que de manera natural, quien va a ganar acá la batalla son los L, ¿ya? L. Y los de aminoácidos los podemos ver en algunos tipos de glucoproteínas, enzimas, fármacos que son variaciones de los aminoácidos propiamente formados, ¿ya? Ahora, una forma fácil de cómo poder recordar o determinar si es que estamos frente a un aminoácido polar o no polar es simplemente viendo su radical, pues, ¿no? Si es que te viniera, por ejemplo, una pregunta, el radical donde solamente hay carbonos, o en su defecto, si es que, por ejemplo, tienen anillos sin carga, tú vas a estar obviamente frente a un aminoácido apolar o no cargado. Y cuando estás frente a un aminoácido que tiene, por ejemplo, grupos reactivos, sea como el sulfidrilo, sea, por ejemplo, los hidroxilos que van a estar por ahí libres, van a tener carga. Y ya no te digo, por ejemplo, lo que son los carbónicos o nitritos, ¿no? Que van a estar informados. Tienes que recordar siempre ello. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ya está. Ahora, viendo como tal bueno, acá no sé la definición, más bien en cuanto a los aminoácidos apolares, como ya he mencionado, son un grupo de aminoácidos que van a tener como tal radicales que no ganan ni pierden electrones, o sea que no están cargados, solamente es una cadena de carbonos. Y si tuvieran, por ejemplo, algún otro elemento en su cadena, por ejemplo, tuvieran azufre, como visto por ahí, estos de acá no son reactivos o no forman enlaces, ¿ya? Ahora, estos se encargan mucho del llamado efecto hidrofóbico. ¿Qué se refiere esto? Miren, esto véanlo como si el cuerpo del carbono, el carboxilo, el hidrógeno y el nitrógeno fueran, por ejemplo, la parte de un casquete, ¿ya? Y todo lo demás que vamos a ir abajo, formando abajo, este radical de aquí, vendría a ser justamente el que le va a dar su característica apolar. Pues, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes, por ejemplo, la conformación de proteínas y estas van a ser una cadena de aminoácidos larga, ¿ya? Tú, como tal, no sabes cómo es la manera en la que esta cadena se va a plegar. Puede ser, por ejemplo, que forme una conformación así de esta manera o forme un ovillo, ¿ya? Pero sea cual sea la forma, siempre se va a cumplir que los aminoácidos apolares, esta parte que está de morado siempre vaya por dentro. Si, por ejemplo, tenemos una proteína que va así de esta forma, ¿ya? Los radicales apolares van a estar siempre por acá, por el centro, formando una estructura compacta y densa, lo cual justamente es lo que confiere su estructura tridimensional a las proteínas, ¿ya? Y esto, por ejemplo, se puede ver en una enfermedad que tú seguramente por ahí lo debes recordar, la llamada anemia falciforme. Falciforme es cuando tenemos un cambio, una alteración en el gen que produce la hemoglobina, que recuerda que es una proteína ya globular, grande, cuaternaria. Ya, ahora, ¿qué ocurre con esto? Pues en su código genético, regularmente en un espacio específico de esa proteína, está para formar el ácido glutámico o la glutamina. Eso es lo normal. Pero resulta de que en la anemia falciforme esto no ocurre. Y en vez de formarse la hemoglobina A, se forma la hemoglobina S y reemplaza la glutamina por una valina, perdón, ¿ya? Ahora, ¿esto qué importancia tiene? Pues bueno, recuerda que como te he mencionado, esa era una proteína globular y cuando tiene glutamina, pues la estructura suele ser algo así, redondeada y mucho más amplia para poder captar el oxígeno. Sin embargo, cuando tenemos el cambio por valina en esta enfermedad, esta hemoglobina tiende a formarse así, como si fuera una conformación de esta manera. Y varias de estas hemoglobinas se juntan, se pegan y hacen que el eritrocito no funcione de manera correcta y finalmente pues rompe el eritrocito y no transporta el oxígeno como debería ser. Es, por ejemplo, una forma de cómo aplicar las propiedades de los aminoácidos a entender un poco por qué ocurren las cosas en las enfermedades. Bueno, ahora ya entiendes por qué, porque la glutamina, como veremos más adelante, el ácido glutámico, perdón, es un aminoácido que tiene carga. Y al tener carga, pues tiende a ser más globular. Pero cuando está con la valina, que lo hace más compacto, pues hace que esto cambie y genera la enfermedad como tal. Y acá también se puede ver lo mismo si se dan cuenta. Los aminoácidos que son apolares se van a reagrupar en zonas donde no hay carga también. Por ejemplo, en las proteínas transmembrana, a nivel de la membrana celular, se pueden colocar, ¿ya? Ahora, como te había mencionado, entre aminoácidos apolares, entre ellos mismos sí pueden generar fuerzas de atracción,
¿ya? Fuerzas de atracción. Que estas de acá, como se ha mencionado, son las llamadas fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Que son las principales. Recuerda que las fuerzas de Van der Waals son más aquí y a diferencia que en los compuestos polares, pues puentes de hidrógeno o enlaces covalentes son más frecuentes, pero acá no. Si te preguntaran cuál es lo que más predomina en este tipo de aminoácidos, es esto, ¿ya? Muy bien. Ahora, hablando de algunas características específicas de algunos compuestos o aminoácidos especiales dentro de este grupo, recordemos de que como te había mencionado, tenía el aminoácido, tenía su conformación clásica, pues, ¿no? Su carbono alfa, que está acá, su hidroxilo, o carboxilo, perdón, y su grupo amino, ¿ya? Ahora, regularmente, la mayoría de aminoácidos va a tener lo que vendría a ser un grupo amino primario, ¿ya? Pero si te preguntaran bioquímicamente cuál es el único aminoácido que no tiene esta conformación, tú vas a responderme la prolina, ¿ya? La prolina es de todos los aminoácidos el único que tiene la formación de un amino secundario en vez de un amino primario, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta importancia tiene relevancia al momento de generar las estructuras macromoleculares. Por ejemplo, recuerdas que la prolina viene a ser uno de los componentes, o bueno, lo que vendría a ser de la cadena de aminoácidos, de la cadena de colágeno. Y justamente el que el colágeno tenga esa conformación de forma helicoidal es justamente debido a la prolina, ya que su forma hace de que se curve en ciertas estructuras, como podemos ver aquí. Acá, por ejemplo, lo que vendría a ser la hidroxiprolina y luego lo que es la glicina, y acá la prolina es la que genera la formación de curvatura, que conforme, por ejemplo, se generan más cadenas, va a llevar de qué manera, de forma macromolecular, pues se generen cadenas alfa, y estas la otra vez se vuelven a unir para formar triple hélices, y ya finalmente las fibrillas y fibras de colágeno, ¿ya? Por ejemplo, para ver una aplicación del mismo. Ahora, con respecto a los aminoácidos aromáticos que también van a estar dentro de los aminoácidos apolares, recuerda que también podríamos tener aminoácidos apolares ciclados o cíclicos. Acá, por ejemplo, podemos tener la fenilalanina, triptófano y la tirosina. Con respecto a la fenilalanina, que va a ser junto con lo que es con el triptófano, van a ser importantes para lo que es la formación de neurotransmisores, sobre todo la serotonina. Ojo, si te preguntaran de dónde va a venir justamente la serotonina, importante en lo que es la comunicación intracerebral para el estado de felicidad, de euforia y felicidad. Serotonina es importante. También, por ejemplo, lo que es la parte de la tirosina, recuerda que esta tiene en su estructura lo que es un grupo hidroxilo que puede estar levemente cargado y que tiene una fosforilación reversible. Y en cuanto a los alifáticos como la glicina, que puede formar justamente en una forma esquelética proteica interna y le puede dar flexibilidad a las proteínas de las cuales está conformando, ¿ya? Muy bien. Ahora, con respecto a los ácidos apolares, recuerda que a diferencia del anterior, estos de acá, los aminoácidos polares, son aquellos aminoácidos que tienen un grupo radical que sí puede formar interacciones con otros radicales o con otros aminoácidos, ¿ok? El ejemplo más claro, acá tenemos, por ejemplo, lo que son los puentes de hidrógeno, los enlaces disulfuro, ¿ya? Ese es uno de los ejemplos más comunes. Ahora, dentro de la propia clasificación de aminoácidos polares tenemos dos, ya sea, por ejemplo, aminoácidos sin carga y también los aminoácidos polares con carga. ¿Cuál es la diferencia? Pues justamente que estos aminoácidos sin carga, a nuestro pH fisiológico que es 7.4, pues sus grupos, como el hidroxilo que tienen aquí, o el amino, o el carbamino, perdón, que tienen aquí, no están totalmente cargados. A diferencia que acá los aminoácidos con carga a un pH fisiológico o se comportan como un ácido, perdón, acá está, se comportan como un ácido o se comportan como una base. Ahora, ¿de qué depende eso? De que se comporten como uno u otro. Ahora, de manera bioquímica, vamos a tener acá las llamadas curvas de titulación. Es un ejemplo nada más para que lo vean, ¿ya? Hay compuestos, por ejemplo, como el ácido acético, que si se dan cuenta puede pasar a formar ya la parte de su propia forma de ácido, y el cual esto va a depender del pH en el que está el compuesto. Por ejemplo, si nos damos cuenta, el pH al cual las concentraciones de una u otra compuesto son iguales,
A esto le vamos a llamar pK. El pK es aquella nivel de pH en el que tanto su forma como, bueno, un compuesto que no está cargado o no es activo, frente a su compuesto activamente, biológicamente, que está cargado negativamente, son exactamente iguales. Y date cuenta que conforme vas bajando, el pH pues va predominando justamente la primera forma con respecto a la segunda. Y pasa lo mismo cuando vas aumentando. La segunda forma va a ir formándose con respecto a la primera, ¿ya? Ahora, lo importante aquí es de que tienes que entender que los aminoácidos también se forman de manera similar, por así decirlo, ¿ya? Donde vamos a tener un estado en el que tenemos el aminoácido, acá voy a poner aminoácido, ¿ok? Donde su radical está cargado de manera negativa, un aminoácido donde principalmente va a actuar como su iterión, y un aminoácido donde el radical va a actuar de manera positiva, ¿ya? Y esto pues va a depender mucho del pH en el que se encuentra. Y la curva más o menos se dibuja algo así, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? En este punto de aquí, el aminoácido actúa como si fuera ácido, acá como si fuera base, y en esta parte lo que es el suiterión, donde cada formación o cada conformación que tiene este aminoácido, pues le va a dar características bioquímicas distintas. Ahora, acá hay mucho texto, mucha letra. Lo que quiero que entiendan en resumen es de que la forma de cómo genera como su iterión, ya que recuerden que el pH fisiológico más o menos es 7.4, va a tener un pK específico, ¿ya? ¿Cuál es el pKL o pK de su iterión, por así decirlo? Cuando tenemos, por ejemplo, dependiendo de a qué pH el aminoácido actúa como base, que es un pK2, y a qué pH actúa como ácido, pues con estos podemos hallar más o menos a qué nivel de pH nuestro aminoácido está de manera estable, por así decirlo, o de forma deuterium. Y esto de acá puede justamente darnos de que a un pH fisiológico exista tanta conformación del aminoácido se comporte como un ácido o se comporte como una base. Porque recuerda que el deuterium era una estructura o formación en el que el aminoácido pues tenía su carboxilo y su amino de forma activa, ¿ya? De forma activa. Esta característica de acá, aunque parece muy bioquímica, es lo que da otra propiedad importante de los aminoácidos, que también es bueno que lo tengan en cuenta. Es que los aminoácidos, como tal, en su mayoría de casos, van a actuar de manera anfotérica, como anfóteros. O sea que bien dependiendo del pH en el cual se encuentren, pueden formar o pueden tener una acción como de ACE o como una base a la vez, ¿ya? En pocas palabras. Toda esta explicación era solamente para mencionarles de que el aminoácido puede actuar de ambas maneras en un pH fisiológico, que es lo que realmente se quiere para poder funcionar, pues, ¿no? Ahora, específicamente en cuanto a los aminoácidos que tienen carga, hablando ya estrictamente de los ácidos, recuerda que va a ser ácido cuando va a tener la característica de que puede ser un donador de protones o puede liberar protones, como por ejemplo el grupo carboxilo. Y acá los dos ejemplos importantes que vamos a tener, tenemos al aspartato y al glutamato, o al ácido glutámico, o al ácido aspartico, y por parte de los básicos, que va a ser aquel que acepta protones, o que le van a dar protones como tal, ¿ya? Donde tenemos la lisina, arginina, ¿ya? Y en este caso también, por ejemplo, la histidina, que puede ser el centro de carga de lo que son las estructuras proteicas, ¿ya? Pero en pocas palabras, esta es más o menos la manera en cómo se clasifica. Si les preguntase más o menos esto a que en cuando quieran hallarles un problema con los pKs, es porque le está pidiendo la titulación de un aminoácido para observar a qué pH el aminoácido puede actuar, ya sea como una base o como un ácido, y lo puedan clasificar como ácido o como base, y de esa forma, pues, ver su comportamiento anfotérico, ¿no? Del propio aminoácido. Ahora, algunas características importantes, por ejemplo, de la cisteína, la treonina, serina, treonina, que pueden actuar como enlaces o pueden tener fuerzas internas como lo que es puentes de hidrógeno. Vean, por ejemplo, cómo entre un compuesto o un hidroxilo, un OH, con un oxígeno libre que puede ser de un grupo oxi, pueden formar un puente de hidrógeno que es una forma de unión, ¿ok? Entre aminoácidos. Esta es la primera forma de unión.
los enlaces disulfuras, sobre todo con los aminoácidos azufrados, que pueden dar estabilidad. Y también recuerde que cuando hablamos, una característica bioquímica importante, que cuando se tiene demasiados aminoácidos sulfurados, van a dar no solamente la formación albumínica, sino también rizado, ¿no? Por ejemplo, en algunas personas que tienen el pelo rizado, no sé si se han dado cuenta, es porque su conformación proteica de sus componentes también tiene muchas proteínas que tienen esta conformación, ¿no? Ahora, asimismo, también recuerda que estos aminoácidos que son cargados o que son polares, como tienen grupos hidroxilo, como tienen grupos sulfidrilo que están libres, pueden reaccionar con otras estructuras u otras moléculas. El ejemplo claro son, por ejemplo, la tirosina, la serina y la treonina. Sobre todo la tirosina, que ya en tu curso de biología seguramente te has dado cuenta, la vía de las tirosinas y tolquinasas, pues justamente va a ser un punto importante para fosforilar proteínas y darle función, alterar su comportamiento, generar otros grupos de acción para su forma biológica activa, pues tenemos ahora llamadas fosforilaciones. Y asimismo también, por ejemplo, los grupos también pueden llamar glucoproteínas a partir de aminoácidos como la serina o la tironina. ¿Ya? Ahora, con respecto a otro tipo de aminoácidos, ya sea por ejemplo como es la propia histidina y la lisina, recuerda que estos se van a asociar a la parte de fosfatos negativos y los cuales van a hacer conformaciones internas para lo que es la forma de lo que es el ADN, sobre todo en las histonas. Recuerdan las histonas que eran esas estructuras proteicas que estaban que conforman la parte de los genes que rodeaban el ADN, como podemos ver aquí. Su conformación de tipo helicoidal, circular, y su ensamblaje va a depender mucho de lo que son las lisinas, ¿ya? Que esta de acá, al momento de modificarse con otras estructuras como metilación o acetilación, puede ayudar a que el ADN se mantenga de forma compacta o se pueda extender. Ahora, lo importante que acá quiero que entiendas que los aminoácidos polares, con esto más que nada, es que van a cambiar el comportamiento o pueden generar grupos de anclaje de otros compuestos. Y esto es lo que va a determinar su función dentro de la estructura macromolecular que se está formando, ¿ya? Asimismo, también algo importante que sería mencionar, con respecto a la metionina, recuerda que este de acá vendría a ser el primer aminoácido, el AUG, no sé si te acordarás de tu triplete de ARN, el AUG, que estaba en tu ARN mensajero, es aquel que forma justamente para que el primer aminoácido siempre sea la metionina, al momento del proceso de traducción, ¿ya? Y a grandes rasgos vendrían a ser estas las principales características que vamos a tener dentro de lo que son los aminoácidos, tanto en su clasificación como polar, apolar, lo que es la estructura macromolecular y sus acciones que van a tener dentro de la conformación de proteínas. Ahora, viendo acá, por ejemplo, algunos compuestos o funciones que van a tener los propios aminoácidos, tienes que recordar algunas características importantes. Recuerda que el glutamato es precursor del ácido glutámico, puede ser un precursor para la formación de neurotransmisores, siendo el principal excitador a nivel central. Por ejemplo, puede estar aumentado en algunas enfermedades, por ejemplo, en el caso de algunos pacientes que tienen síndromes epilépticos o epilepsias de por sí, la red o comunicación del glutamato va a estar aumentada. También, por ejemplo, como tenemos lo que es la histamina, recuerda que viene de la histidina, puede generarse sobre todo cuando tenemos mediadores inflamatorios, por ejemplo, en una respuesta, por ejemplo, en las enfermedades como la parte asmática, ¿ok? Una forma a las alergias, va a tener una gran importancia en la parte fisiopatológica, ¿ya? En cuanto también, por ejemplo, a la serotonina, recuerda que esta del triptófano del cual se forma va a generar este neurotransmisor, que es muy importante en tanto la regulación del ciclo circadiano como también en los estados de depresión. Recuerda que este aminoácido suele estar o se asocia regularmente bajo, también con la melatonina que está en el ciclo circadiano. Y se das cuenta que acá otra cosa importante que llaman la tirosina. Dependiendo de las ¿cómo se llama? Dependiendo de justamente si es que esta tiene una, dos o tres conformaciones dentro de su estructura, puede conformar justamente lo que son las T3, T4,
¿ok? También lo que es el metabolismo de catecolaminas, dopamina. Sobre todo esta proteína, como te había mencionado, al ser fosforilable, es justamente la que le da la capacidad de formar distintos compuestos, ¿ya? Si te preguntasen cuál es el aminoácido que por su capacidad de fosforilación te puede llevar a distintos precursores bioquímicos, vendría a ser este de acá, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que son estos otros grupos de aminoácidos, acá te debes acordar que si te preguntaran qué aminoácidos son principalmente cetogénicos, puros, o sea, solamente hacen cetogénesis, te vas a acordar de ¿cómo que la leucina y la lisina, ¿ya? Estos dos son principalmente o únicamente, perdón, o únicamente van a encargarse de lo que es la cetogénesis, ambos, ¿ya? Ambos, si te preguntaran. Asimismo, también, por ejemplo, otro más que por aquí veo importante. Ya, más que nada eso, esto de aquí, ¿ya? Para rescatar un poco. Ahora, tienes que recordar también que nutricionalmente los aminoácidos los podemos hacer de dos formas. O bien podríamos tenerlo en forma de aminoácido no esencial, que se entiende como aminoácido no esencial aquel que nosotros podemos producir o que el cuerpo produce. Y aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no lo produce. Y es por eso que nosotros tenemos que consumirlos de manera frecuente para mantener su función. Por ejemplo, en caso, por ejemplo, lo que es la leucina y la lisina, si no tuviéramos estos precursores, no tuviéramos los cuerpos, si esto no estuviera, esto causa de que no haya cuerpos cetónicos y seguramente por ahí en alguna clase ya de bioquímica, ya cuando vieron la formación de ya han visto previamente, me imagino, la formación de cuerpos cetónicos, cetogénesis, se deben acordar que estos son los principales precursores en momentos de ayuno, en momentos que la persona no tiene o no ingiere alimentos, bueno, y si no hay aminoácidos que lo puedan producir, muy aparte de las grasas, pues esto puede llevar a deficiencias posteriores, ¿ok? Y de ahí su importancia. Ya que el cuerpo no los produce, es importante siempre tenerlos en reserva, ¿ya? Ahora, de todos estos, tienes que recordarte precisamente dos. Tanto la arginina como la histidina, recuerda que estos no son, o no se les llama esenciales, sino se denominan, aunque no hay una bibliografía específica, como semi-esenciales. ¿Por qué? Porque realmente nosotros podemos producirlos, pero durante periodos que se necesiten más de estos, vamos a tener que consumirlos de manera externa. Principalmente en quién se da esto, en gestantes y en niños, ¿ya? Gestantes y en niños. Niños, no, niños, ¿ya? A grandes rasgos, estos dos aminoácidos sí lo producimos, pero no lo suficiente como cuando lo necesitamos para procesos biológicos. Y por último de acá, recuerda que la cisteína, citronocisteína y la tirosina van a predisponer o van a venir desde aminoácidos que son esenciales, ¿ya? Por lo tanto, si es que el aminoácido esencial no está, la cisteína y tirosina pues justamente van a o no van a estar en su formación, ¿ok? Recordamos acá quién es específicamente lo que es la fenilalanina, ¿ya? Acá está justamente otro que estaba faltando, ¿ya? Cuando este no está, pues justamente la tirosina también no está y estás abarcando muchos productos biológicos, porque recuerda que la tiro tiene mucho que ver con la formación de hormonas y también compuestos que se van a dar de regulación del medio interno, ¿ya? Ya está. Ahora, con respecto a las formaciones ya de las proteínas, recuerda que este va a ser un ensamblaje de varios aminoácidos, varias cadenas de aminoácidos, ¿ya? Recuerda que el enlace que se va a formar para formar estas cadenas de aminoácidos se llama enlace peptídico, que se da al momento de que tú, si te acuerdas de la estructura, actúas como reaccionando un amino, en este caso su carboxilo, su hidrógeno, su radical, lo vas a juntar con el grupo carboxilo, perdón, del otro aminoácido. Les quiero otro color mejor, lo que se vea. ¿Ya? Al momento de que haces la reacción entre el grupo amino terminal y el grupo carboxilo de un aminoácido frente al otro, y esto se une y libera finalmente agua, es que se da la formación del enlace peptídico, ¿ya?
Ahora, recuerda que las proteínas como tal tienen varias funciones. Pueden actuar de forma enzimática, pueden actuar como transportadores, pueden actuar de forma estructural. De hecho, las proteínas ya es el ente vivo, por así decirlo, de la parte bioquímica, porque sus funciones no se basan únicamente en la energía, sino estos ya son como parte arquitectural y muchas veces estas proteínas van a generar que todas las vías metabólicas funcionen, ¿ya? Ahora, las proteínas, das a darte cuenta que estas van a estar en cuatro estadios, ¿ok? Va a estar en cuatro estadios, o cuatro estructuras, por así decirlo, ¿ya? Las estructuras primarias, donde técnicamente hacer la conformación lineal, ¿ya? A partir de la estructura secundaria vamos a tener lo que son las formas de plegamiento, ¿ok? Plegamiento. Y solamente nada más lo vas a tener o bien como una alfa hélice, o bien como lo que son las cadenas beta, ¿ya? Que van a ser antiparalelas. Luego de esto, cuando tú juntas mucha cadena, mucha hélice, vas a tener recién las estructuras terciarias, ¿ya? Que estas de acá pueden estar, por ejemplo, de manera fibrilar, pueden actuar de manera globular como tal. Y luego cuando tú juntas muchas estructuras cuaternarias, vas a tener recién lo que es una formación macromolecular, una proteína de cuarta o estructura o su cuarta categoría, ¿ya? Eso sería la estructura cuaternaria, ¿ya? Ahora, viendo bien cómo es la estructura primaria, tienes que recordar que esta es una secuencia nada más. Recuerda que vamos a tener dos extremos. El primer extremo donde empezamos a contar es el amino. Por eso si es que iniciamos con fenilalanina acá sería NH2. Y si acá termináramos con la glicina, acá sería su grupo carboxilo. Bueno, eso nunca te olvides. Acá el amino uno y acá el carboxilo sería el último, ¿ya? Acá pongo último para que te acuerdes, ¿ya? Ahora, estas de acá, justamente, acá está la función de los enlaces peptídicos y también de las conformaciones que luego van a dar a la estructura secundaria, ¿ya? Recuerda que estos de acá, por ejemplo, los aminoácidos que van a formar mayor o menos área para poder hacer interacciones ya secundarias, tenemos a la glicina y también a los triptófanos, ya quienes pueden justamente generar o pueden alterar la línea de esa cadena de aminoácidos. Ahora, una vez que tenemos un gran conglomerado de aminoácidos primarios, bueno, una vez que la cadena de aminoácidos o la estructura primaria ha crecido lo suficiente, pues date cuenta que entre sus propios radicales van a empezar justamente a interactuar, ya sea porque se forman justamente fuerzas e interacciones de Van der Waals, las puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, sea cual sea, no, perdón, Van der Waals perdón, puente de hidrógeno. Si estas dos, por ejemplo, empiezan a actuar, ¿qué va a empezar a ocasionar? Que esta estructura de ser lineal se va a empezar a plegar y va a formar tanto lo que es la hélice o las cadenas beta, ¿ya? Y esto justamente es la primera estructura tridimensional. Si te preguntaran a partir de qué componente, desde qué estructura las proteínas se pliegan, recuerda que siempre tienes que decir la secundaria, ¿ya? Ahora, las hélices alfa, ¿ok? Estas de acá van a estar formadas justamente por una interacción de forma helicoidal, ¿ya? Recuerda que los casquetes iniciales por glicina, prolina, pueden estar en la parte del extremo, ¿ya? Y las láminas beta, recuerda que estas van a ser conformaciones, ¿ok? Antiparalelas. Acá se ve grande ya, pero si lo ponemos de manera tridimensional, a ver, si fuera acá los puntitos, van a identificar a los aminoácidos, ¿ya? Y así tú más o menos lo vas a ver así de esta forma. Si lo extendieras a esa lámina, así. Luego da su vueltita y por arriba está así, ¿ya? Diferente al alfa, donde todos son de manera helicoidal, la forma de conformación, ¿ya? Recuerda que el carboxilo es justamente la que da la forma alterna y en dirección opuesta de esta cadena, ¿ya? No tienes que recordar eso. Ambas estructuras, al momento de formar una gran cantidad de hélices alfa o de lo que es láminas beta, vamos a llegar recién a las estructuras terciarias. Que estas de acá pueden justamente darse en muchas láminas alfa, solamente con formaciones beta, giros beta. Realmente las estructuras terciarias tienen una gran variedad, gran variedad
deformaciones. Incluso en algunos libros refieren que eso lo pueden llamar como dominios, ¿ya? Dominios o conformaciones tridimensionales, donde, por ejemplo, eh, tiene un nombre cuando se juntan dos hélices y una beta. Tiene otro nombre cuando es dos betas que son paralelas junto a una hélice, ¿ya? Esto ya es muy bioquímico, muy subestructural, como tal, biológicamente no tiene mucha importancia, pero es bueno que sepan de que las estructuras terciarias pueden tener varias partes o varios conglomerados que pueden identificar a las proteínas. Si alguien de aquí futuro quisiera pues dedicarse a la parte molecular, a lo que es la medicina molecular, va a darse cuenta que las proteínas tienen como, o las, perdón, bueno, las estructuras terciarias de las proteínas tienen como que unas subestructuras chiquitas que se van a repetir en muchas proteínas y que dan justamente una función. ¿Ok? Acá, solamente por ser la parte bioquímica, vamos a saltarnos un poco eso, pero vamos a ir ahora sí a la parte cuaternaria. ¿Qué ocurre? La cuaternaria como tal es una estructura que va a conglomerar muchas estructuras terciarias, ¿ok? De ser monómeros a ser ya polímeros de estructuras terciarias. Un ejemplo clasiquísimo tenemos a la hemoglobina. Recuerda que está formada por dos moléculas de globina, que es la proteína terciaria, tanto alfa y beta, que van a formar o van a conformar una superestructura, la cual va a tener justamente la capacidad de actuar. ¿Ok? Tiene su capacidad de poder generar su función biológica. Ahora, en cuanto a lo que es alguna propiedad importante, recuerda que tenemos la desnaturalización. La desnaturalización de las proteínas se puede deber a dos factores, tanto al pH como también se puede deber a lo que es al cambio de temperatura, ¿ya? ¿Y esto por qué es importante? De manera empírica, tú te habrás dado cuenta de que cuando rompes un huevo, pues la clara interna, bueno, la yema, la clara, pues tienden a cambiar de coloración. Y esto se debe a que justamente la temperatura hace que de su forma nativa, su forma estructurada, se desnaturalicen y se vuelvan lineales, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, cuando cambiamos el pH al cual una proteína actúa, esta va a pasar, va a perder su función, ¿ya? Va a perder su función. Y es importante tener esto en cuenta, porque estados, por ejemplo, como en la acidosis interna que tenemos cuando hay cambios estructurales, si bien es cierto el cambio del pH no es tan importante, puede llevar a que ciertas proteínas no funcionen o no actúen de manera como deberían ser. Y esto genera precisamente la pérdida de función, en pocas palabras. Es lo único que tienen que tener en cuenta. Que esta característica es de que hace que pierda la función. Y como te había mencionado, las funciones de las proteínas son varias. Estructural, tiene lo que es la función también enzimática, tiene también la formación de andén, también recuerda, que puede ser como la parte estructural, ¿ok? Las cuales van a mediar la mayoría de procesos biológicos dentro de nuestro organismo, ¿ya? Muy bien. Y acá más o menos es cómo se puede pasar de una cadena lineal primaria a las formaciones secundarias, lo que son los monómeros terciarios, y ya luego las macromoléculas que son cuaternarias. Ya está. Ya que tenemos, por ejemplo, algunos estadios. Ah, ya. Algo más también que tienen que tener en cuenta es que cuando tenemos las estructuras, ya sea desde la terciaria o desde la cuaternaria, el conglomerado final puede ser de dos maneras, de forma una proteína fibrosa o una proteína globular. Las fibrosas como tal se van a darte cuenta porque estas tienden a ser de manera ramificada, de forma continua, forma incluso en formación como hileras. Y el ejemplo más importante que tenemos acá, por ejemplo, bueno, bueno, está acá, el llamado colágeno, ¿ya? Que es una de las proteínas que más ampliamente está en nuestro organismo, el cual forma parte del tejido conjuntivo, cartílagos, el que da justamente la forma o sostén de muchos tejidos en su estado, en el estado intersticial, la miosina, que recuerda que está en la parte de la contracción, la queratina, que justamente da estructura y fuerza y forma, sobre todo a no, por lo que digo, da como un armazón, ¿ok? A ciertos compuestos de nuestro organismo. Por ejemplo, las uñas, debes acordar de la queratina que tenemos en la propia piel también, que evita la pérdida de agua. La fibrina o elastina, que van a estar justamente en la fibrina por parte de lo que es las bandas que se van a formar para la coagulación.
¿ok? Y la elastina, que es la que genera que nuestra piel pues se pueda, o el compuesto como tal de nuestro organismo puede estirarse y pueda volver a restituirse a su forma normal o de manera estable, ¿no? Esto, por ejemplo, lo puedes ver mucho en los tendones, ligamentos, que hace justamente que al momento de que la fuerza con la cual se estiran estos componentes puede volver a su estado normal. En cuanto a las proteínas globulares, esas tienden a ser de manera más circular, lo llamo yo, pero es como que más compleja, más enrevesada. Las albúminas, recuerda que es la proteína de origen proteico, perdón, de origen Agradecerle hepático al ponente por más abundante, la controlarnos. que nos dice incluso el daño hepático que puede haber. Recuerda que esta se sintetiza en el hígado principalmente. Las globulinas, que está tanto, por ejemplo, puede estar la hemoglobina, la mioglobina. ¿Cuál es su función principal? Recuerda, cuando te digan globinas, hemoglobina, mioglobina, principalmente el oxígeno, ¿ya? Entonces, transportadora de oxígeno. Y otras ya que están en la parte del ADN para la regulación de la traducción, transcripción, tenemos a las histonas, ¿ya? Y acá tenemos otros ejemplos grandes de otro tipo de proteínas, ya sea en su forma estructural, la parte hormonal. Recuerda que las proteínas G, el gran conglomerado de estructuras que van a generar el inicio de la comunicación intercelular. Acá algo importante también la parte de la actina, la miosina. Las tubulinas, recuerda que esta da sobre todo tanto lo que es la parte de la contracción celular, pero de unas células no musculares, ¿ya? O del citoesqueleto como tal. Cuando hacemos fuerza de cizallamiento sobre las células, quien evita que la célula pues se destruya, se deforme, es justamente ella, ¿no? La tubulina. Y también las formas enzimáticas, ¿ya? Que van a ser justamente los catalizadores para poder llevar los procesos bioquímicos, ¿ya? Como te habrás dado cuenta, esta sesión ha sido sobre todo más teórica, no ha visto mucho que explicar, más que conformaciones, algunas propiedades, pero este es sobre todo el inicio de lo que vendría a ser la bioquímica de los aminoácidos y proteínas. Ya más adelante seguramente te van a hablar un poquito de lo que es la formación o cómo va a ir el nitrógeno, que es precisamente el compuesto que más nos interesa de las proteínas, para poder formar tanto glucosa, para poder formar cuerpos cetónicos y otras estructuras de manera interna. ¿Ok? Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias. Listo, agradecerle al ponente por acompañarnos en esta jornada y por la gran ponencia que nos ha brindado. Esperamos contar con su presencia en próximas ponencias e invitar a todos a estar atentos a las redes sociales de CPA para enterarse de nuestros próximos eventos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.